En 2007 me sucedió algo que todavía no puedo explicar. Estudiaba historia en la Universidad de Guadalajara y me asignaron para mis prácticas profesionales en la antigua Biblioteca del Estado, la que estaba frente al Parque Agua Azul, antes de que trasladaran todo el acervo a otro edificio. Hasta la fecha, cuando paso por ahí no puedo evitar voltear a verla, porque estoy convencida de que durante esos meses encontré un libro que jamás volvió a existir. La biblioteca era un lugar muy diferente a cualquier otro que yo hubiera conocido. La mayoría de la gente cree que era un edificio lleno de estudiantes entrando y saliendo, pero no era así. La mayor parte del material histórico permanecía resguardado en pisos donde casi nadie tenía acceso. Los investigadores solicitaban los documentos desde una sala en la planta baja y eran los trabajadores quienes los buscaban. Eso significaba que durante horas enteras podías estar completamente sola ante miles y miles de libros antiguos. Y créanme, ese silencio no era un silencio normal. Era un silencio pesado, como si el edificio hubiera absorbido cientos de años de historia. Había estanterías enormes de madera y metal que parecían no terminar nunca. El olor era una mezcla de papel viejo, cuero, polvo y humedad. Había libros del siglo XVII, manuscritos, mapas, periódicos antiquísimos, documentos escritos cuando Guadalajara todavía era una ciudad muy distinta. Recuerdo haber sostenido libros impresos en los años 1600. Mi trabajo consistía en revisar parte del inventario de algunos materiales históricos. Era un trabajo lento. Había que sacar cada volumen con muchísimo cuidado, revisar su ficha, comprobar su estado y volver a colocarlo exactamente donde correspondía. Una tarde me quedé sola. Ya casi todos los trabajadores se habían ido. El encargado del piso bajó un momento porque tenía una reunión y me dijo que terminara cuando quisiera. No había nadie más, solo el sonido lejano del aire acondicionado y el crujido ocasional de los libreros. Como ya casi terminaba mi trabajo, empecé a recorrer algunos pasillos por simple curiosidad. No pensaba sacar nada, solo quería observar. Entonces encontré un libro que jamás había visto. No estaba colocado junto a otros de su mismo tamaño. Parecía casi escondido entre varios volúmenes enormes. Lo saqué con cuidado. Era muy antiguo. Tenía la pasta de cuero oscuro completamente desgastada. No tenía título ni ningún dato visible. Cuando lo abrí, pensé que estaría en latín o algún otro texto religioso, pero no. Las primeras páginas estaban llenas de símbolos que nunca había visto. No se parecían a ningún alfabeto que hubiera estudiado, ni latín, ni griego, ni hebreo, ni árabe. Eran signos completamente extraños. Después aparecían ilustraciones, y eso fue lo que más me sorprendió. No eran demonios, tampoco santos, ni animales mitológicos. Eran figuras humanoides muy delgadas, con cuerpos proporcionados pero con cabezas ligeramente alargadas y ojos enormes. No daban miedo, de hecho transmitían una extraña serenidad. Parecían ilustraciones hechas para explicar algo, como si fueran parte de un tratado. Había dibujos donde aquellas figuras aparecían observando montañas, estrellas y personas. En otras sostenían objetos que yo no entendía. Jamás había visto algo así. Busqué alguna otra fecha y no encontré ninguna. El libro parecía incompleto porque varias hojas estaban sueltas. Como yo era tarde, decidí hacerlo más lógico. Lo dejé separado sobre mi mesa para preguntarle al encargado el día siguiente. Él llevaba décadas trabajando ahí. Conocía prácticamente todos los fondos históricos de la biblioteca. Si alguien podía decirme qué era ese libro, era él. Al día siguiente llegué temprano. Lo primero que hice fue buscar el volumen. No estaba sobre la mesa. Pensé que quizá alguien lo había acomodado. Revisé el librero donde lo encontré y nada. Busqué en los estantes cercanos y nada. Le pregunté al encargado, le describí perfectamente el tamaño, la encuadernación de cuero, los símbolos y las ilustraciones. Mientras hablaba, él comenzó a verme con una expresión muy rara. Cuando terminé de describirlo, me preguntó, ¿estás segura que lo viste ahí? Le respondí que sí. Incluso le expliqué exactamente dónde lo había encontrado. Guardó silencio unos segundos. Después caminó conmigo hasta ese pasillo. Revisó personalmente todos los libreros. Finalmente me dijo algo que todavía recuerdo palabra por palabra. Aquí nunca ha habido un libro con esa descripción. Pensé que quizá no me había entendido. Volví a explicarle los dibujos, los símbolos, las hojas, todo. Él simplemente negó con la cabeza. Después sonrió con esa expresión que uno pone cuando cree que alguien está confundido.
Me dijo que probablemente había visto algún manuscrito ilustrado y que mi memoria estaba mezclando varios documentos distintos, pero yo sabía perfectamente lo que había visto. Durante los meses que siguieron continué haciendo mis prácticas en ese mismo piso. Cada vez que tenía un momento libre, volvía al mismo estante. Revisaba uno por uno los libros cercanos. Incluso exploré otros pasillos. Nunca apareció. Jamás. Cuando terminaron mis prácticas me fui con la sensación de haber imaginado todo. Sin embargo, hay un detalle que nunca he podido explicar. Todavía recuerdo con absoluta claridad el peso de aquel libro entre mis manos. Recuerdo el tacto áspero del cuero, el olor de sus páginas y la impresión que me provocaron aquellas figuras que parecían humanas, pero no pertenecían a ninguna época de la historia que yo hubiera estudiado. A veces me pregunto si encontré un libro que alguien retiró antes de que volviera, o si por alguna razón que nunca voy a entender, esa tarde fui la única persona que pudo verlo. Esta es una historia de la ciudad en penumbras.